La sala del consejo todavía olía a arrogancia el día que la Tierra fue expulsada. Se habían sentado allí en silencio, hombres y mujeres de poder, vestidos con túnicas vaporosas, su piel escamosa, zarcillos metálicos u ojos vidriosos, todos reflejando superioridad. En el centro, el delegado humano, el almirante Marcus Hall, se había visto obligado a escuchar cómo se burlaban de su gente. La Tierra era primitiva. La humanidad era imprudente. Se habían reído de la ambición de la Tierra, se habían mofado de su desesperación por recursos, y finalmente, habían votado unánimemente para exiliarlos del Consejo Galáctico. Hal recordaba más la risa que las palabras. Llevó ese sonido de vuelta a casa como una cuchilla clavada en su pecho. Los años que siguieron fueron amargos. La humanidad no tenía aliados, ni comercio, ni protección. La Tierra se convirtió en un objetivo. Los piratas asaltaban sus colonias. Imperios alienígenas menores se repartían trozos del espacio humano como lobos, desgarrando a un animal herido. Hal, ya un experimentado comandante naval, vio arder flotas civiles y escuchó transmisiones que suplicaban una ayuda que nunca llegó. El Consejo había despojado a la Tierra de su voz. Peor aún, le había pintado una diana en la espalda. Hal juró entonces que la humanidad nunca más rogaría. Ascendió al poder no a través de la política, sino de la supervivencia. Su voz tenía peso porque nunca prometía piedad, solo fuerza. Impulsó a la Tierra hacia una nueva era de militarización. Las industrias civiles fueron redirigidas. Los astilleros orbitales se expandieron. Generaciones enteras crecieron con un único propósito: defender a la humanidad y recuperar lo que les fue robado. Las naves de guerra no se construían por docenas, sino por cientos. La Tierra se convirtió en algo que el Consejo nunca esperó. Silenciosa, endurecida, peligrosa. La primera vez que una de las flotas de exploración del Consejo se topó con territorio humano, no regresó. 100 naves alienígenas entraron y solo restos destrozados derivaron de vuelta al espacio del Consejo. El Consejo lo llamó un desafortunado malentendido. Hal lo llamó una advertencia. Aún así, la humanidad no se movió. Permanecieron en silencio, observando, construyendo, preparándose. Hal sabía que la venganza no se tomaba con prisa. Se tomaba con fuego. 20 años después del exilio, el nombre de la Tierra no era más que una nota a pie de página en los registros del Consejo. Creían que la humanidad se había marchitado, demasiado débil para importar. La Cámara estaba en sesión de nuevo, llena de sus interminables debates sobre comercio y territorio. Y entonces el espacio se abrió. Los sensores orbitales del Consejo gritaron mientras miles de firmas aparecían en el borde de sus sistemas centrales. Una nave al principio, masiva, negra como una hoja de acero cortando las estrellas. Luego 10, luego 100, luego 1000. Una armada que borraba constelaciones, un muro de naves de guerra forjado en silencio. La nave líder llevaba una sola señal, un solo nombre, grabado en cada frecuencia de la galaxia. La Tierra había regresado. Hal estaba en el puente de su nave insignia, el Alba de Hierro. Sus manos estaban firmes, aunque el fuego en su pecho parecía que podría quemar el acero. En la pantalla frente a él parpadeaban los rostros atónitos de los delegados del Consejo. Desaparecieron las sonrisas de suficiencia, reemplazadas por el shock, incluso el miedo. Algunos de ellos no habían envejecido, sus vidas alienígenas se extendían. Lo recordaban. Recordaban el día en que se habían reído. Se inclinó hacia adelante, su voz calmada, cada palabra afilada por 2 décadas de traición. ¿Recuerdan cuando llamaron débil a la humanidad? Nadie habló. ¿Recuerdan la votación? El día que despojaron a la Tierra de su escaño, dejándonos morir. El silencio se alargó. Bueno, dijo Hal, con el más leve rastro de una sonrisa amarga tirando de su rostro lleno de cicatrices. No morimos. Detrás de él, las 1000 naves de guerra se movieron en formación, sus armas zumbando, sus cascos brillando como cuchillos de obsidiana bajo la luz estelar. La galaxia, por primera vez en siglos, comprendió el peso de la venganza humana. Y Marcus Hall no estaba aquí para pedir el reingreso al Consejo. Estaba aquí para destruirlo.
El silencio tras las palabras de Hal flotó en la sala del consejo como humo después de una explosión. Los delegados se movieron incómodos en sus asientos dorados, pero ninguno de ellos habló. A pesar de sus siglos de gobierno, a pesar de todas sus afirmaciones de sabiduría y poder, nunca habían visto esto antes. La humanidad había regresado. No como mendigos, no como víctimas, sino como un imperio de acero y guerra. En el puente del Alba de Hierro, Hal mantuvo sus ojos en los rostros de los delegados. Podía saborear su miedo incluso a través de la distancia. Sus oficiales estaban en silencio detrás de él, esperando su orden. Eran soldados que habían crecido a la sombra de la traición. Hombres y mujeres endurecidos por décadas de sacrificio. No se inmutaron ante la visión de la armada de 1000 naves desplegada a su alrededor. Para ellos, esto era justicia largamente esperada. Almirante Hal. Una voz crepitó a través del sistema de traducción de la cámara. Era el consejero Dren, un alienígena de largas extremidades cuya piel translúcida temblaba de agitación. Había sido una de las voces más fuertes el día que la Tierra fue expulsada. Este despliegue es innecesario. Ha sobresaltado al Consejo, pero seguramente no pretende usar la violencia. La mandíbula de Hal se tensó. ¿Llamas a esto un despliegue? Su voz era baja, fría. Estas naves no están aquí para sobresaltarte, Dren. Están aquí porque la Tierra recuerda. Cada incursión, cada niño asesinado, cada colonia hambrienta. Ustedes firmaron sus sentencias de muerte con su voto. Otro delegado, una criatura reptiliana con escamas como bronce, golpeó la mesa con una mano con garras. No puede amenazar al Consejo. La humanidad todavía está sujeta al acuerdo. ¿El acuerdo?, interrumpió Hal, su tono teñido de desprecio. Nos arrojaron el acuerdo a la cara el día que nos expulsaron. ¿Creen que volví para honrarlo? Se acercó más a la transmisión, su cicatriz reflejando la luz. Volví para enterrarlo. La sala del consejo estalló en voces superpuestas, algunas agudas por la indignación, otras temblando de miedo. Hal los dejó discutir por un momento, luego levantó la mano. A una señal, las 1000 naves de guerra detrás de él activaron sus armas. El vacío alrededor de los sistemas centrales del Consejo se iluminó con energía carmesí como un segundo sol naciente. El parloteo cesó al instante. Hal se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Abra un canal a la flota. Una joven teniente, apenas en sus 20s, pero con la mirada dura de alguien que nunca había conocido la paz, asintió y tocó la consola. El canal se abrió. Hal habló. Sus palabras viajaron a través de 1000 naves hasta los corazones de cada marinero, piloto y soldado humano que esperaba en silencio. Durante 20 años, nos escupieron. Durante 20 años, fuimos presas. Pensaron que la humanidad se quebraría. Pero nos forjamos en algo que nunca podrían aplastar. Hoy, estamos a las puertas de quienes se burlaron de nosotros. Hoy, la galaxia aprenderá lo que significa cuando la Tierra regresa. Sus palabras resonaron por toda la flota, y la respuesta fue un rugido, no de voces, sino de tambores de guerra. Miles de sirenas de naves sonaron al unísono, un coro ensordecedor que resonó a través de las estrellas. Los delegados del Consejo se estremecieron cuando el sonido sacudió las paredes de la cámara. Hal dio la orden. Inicien la operación Retribución. Atacad sus defensas. Dejad sus flotas ardiendo. La flota se movió como una sola. Cientos de cruceros se lanzaron hacia adelante, sus motores ardiendo con fuego azul. Las bahías de los portaaviones se abrieron, vomitando escuadrones de cazas que se extendieron hacia las defensas orbitales del Consejo. La primera salva de misiles fue lanzada, sus estelas cortando como cicatrices el vacío. Las defensas del Consejo respondieron, pero eran lentas, descoordinadas. Se habían vuelto gordos y complacientes, sin esperar que la guerra llegara a su puerta. Torpedos humanos se estrellaron contra sus plataformas de defensa, destrozándolas en brillantes explosiones de fuego. Los cazas arrasaron las estaciones orbitales, sus cañones destrozando cascos como papel. En el Alba de Hierro, Hal permaneció inmóvil mientras los informes llegaban a raudales. Escudos enemigos colapsando.
Estación C-14 destruida. Flota enemiga intentando movilizarse. Aplastadlos, dijo Hal secamente. Sin piedad. Sus oficiales obedecieron. El puente tembló ligeramente mientras el Alba de Hierro disparaba su arma principal, un cañón de riel espinal más largo que una ciudad. El proyectil atravesó un acorazado del Consejo, partiéndolo por la mitad. Vítores estallaron entre la tripulación, pero Hal no sonrió. Sus ojos estaban fijos en la transmisión de la sala del Consejo, donde los delegados observaban con horror cómo morían sus flotas. ¿Lo entienden ahora?, les preguntó Hal en voz baja, casi como un maestro regañando a niños. Este es el precio de la arrogancia. Pensaron que la humanidad era débil. Pensaron que nos desvaneceríamos. En cambio, nos afilamos con su crueldad. Una delegada, con la voz temblorosa, se atrevió a hablar. ¿Qué quieres, Hal? La mirada del almirante se endureció. Ni negociaciones, ni reingreso, ni disculpas. Apretó la mano en un puño. Quiero que cada mundo que levantó la mano contra la tierra se arrodille. Quiero que los estandartes del Consejo sean derribados. Y quiero que se ahoguen en las cenizas del imperio que construyeron. Detrás de él, la superpotencia más nueva de la galaxia avanzaba implacablemente, y las estrellas ardían rojas de venganza. El primer mundo del Consejo en caer fue Bellus, una joya de su territorio, envuelta en brillantes anillos de industria y ciudades que se extendían desde los océanos hasta el cielo. Nunca había conocido la guerra. Durante siglos, se había regodeado en la protección de las flotas del Consejo, gordo de comercio, hinchado de arrogancia. Su gente se había burlado de los humanos en los mercados, los había llamado carroñeros, había escupido sobre sus mercancías. Ahora su cielo estaba lleno de fuego. Hal estaba en el mirador de proa del Alba de Hierro, observando el desarrollo de la invasión. La flota humana había aplastado las defensas de Bellus en cuestión de horas. Sus estaciones orbitales yacían en ruinas, su orgullosa flota reducida a escombros esparcidos por el vacío. Ahora los transportes de tropas descendían en oleadas, formas negras perforando las nubes, cada una erizada de armas y transportando a cientos de soldados. El asalto terrestre ha comenzado, almirante, informó su oficial de operaciones. La resistencia es mínima hasta ahora. Las evacuaciones civiles han comenzado. El labio de Hal se curvó. No evacuaron nuestras colonias. Que sientan lo que sentimos nosotros. La transmisión cambió a imágenes terrestres en vivo. Naves de desembarco humanas se estrellaron contra la superficie. Rampas que se bajaban de golpe mientras tropas blindadas irrumpían, con las armas disparando. Los defensores, una mezcla de guardias planetarios y civiles armados a toda prisa, fueron abrumados en minutos. Tanques humanos rodaban por avenidas que una vez habían albergado festivales, sus cañones destrozando estatuas de héroes del Consejo. Casas de combate surcaban los cielos, desatando la destrucción sobre objetivos militares. Hal amplió la imagen de un escuadrón en particular liderado por un joven capitán llamado Renick. Apenas tenía 30 años, pero su armadura estaba marcada por docenas de batallas en colonias humanas olvidadas. Renick guió a sus hombres por las calles con una precisión despiadada. Una barricada de defensores alienígenas cayó bajo una tormenta de disparos. Los humanos avanzaron, sin detenerse a comprobar los cuerpos, sin dudar mientras los civiles gritaban y se dispersaban. Almirante, dijo otro oficial con cautela, hay convoys de refugiados intentando salir de la ciudad. Familias, niños. Hal no parpadeó. Apunten a sus convoys. El oficial vaciló, pero la mirada de Hal se clavó en él, fría y afilada. ¿Perdonaron a nuestros niños cuando llegaron las incursiones? ¿Dudaron cuando quemaron vivas nuestras colonias? No. Esto es la guerra. De la orden. Momentos después, cañoneras humanas descendieron sobre las autopistas, desatando fuego sobre las filas de refugiados. La transmisión mostró vehículos estallando en llamas, cuerpos esparciéndose, gritos resonando en las comunicaciones antes de que los canales se cortaran. La tripulación de Hal guardó silencio, pero nadie objetó. Habían crecido en las cenizas de la crueldad del Consejo. Esto era venganza,
y la venganza no perdonaba. Horas más tarde, Bellus estaba en manos humanas. Los estandartes del Consejo fueron derribados y reemplazados por el símbolo de la Tierra. Una bandera negra con una estrella carmesí. Las calles estaban cubiertas de humo y fuego, y el que una vez fue un orgulloso mundo joya se había convertido en una ruina. En el puente, Hal escuchaba los informes que llegaban. Bellus asegurado. Bajas enemigas estimadas en 200.000. Bajas civiles significativamente más altas. Bien, dijo Hal simplemente. El oficial de comunicaciones se giró. Almirante, transmisión entrante. El consejo exige hablar directamente. Hal asintió bruscamente. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando la sala del consejo una vez más. Sus rostros estaban pálidos, algunos furiosos, otros horrorizados. Ha masacrado a civiles, gritó el consejero Dren, su delgada figura temblando. Esto es barbarie, incluso para los humanos. Hal se inclinó hacia adelante, su voz firme. Cruel. ¿Barbarie? ¿Llaman a esto barbarie? No conocen el significado de la palabra. Barbarie fue cuando nuestras colonias les suplicaron ayuda y ustedes les dieron la espalda. Barbarie fue cuando los piratas, envalentonados por su voto, masacraron a nuestra gente. Barbarie es el silencio ante el sufrimiento. Señaló la transmisión en vivo de Bellus ardiendo. Esto no es barbarie. Esto es equilibrio. La sala del consejo estalló en ira, pero a Hal no le importó. Silenció sus voces, acallando sus protestas. Su flota ya estaba en movimiento, ya apuntando a la siguiente fortaleza del consejo. Esto era solo el principio. Para Hal, no era suficiente ganar batallas. Quería borrar el propio recuerdo de superioridad del consejo. Quería que la galaxia se despertara cada mañana bajo la sombra de las flotas de la Tierra, temblando ante el pensamiento de la ira humana. Mientras el Alba de Hierro se preparaba para saltar al siguiente sistema, Hal se permitió un pensamiento inusual, algo cercano a la satisfacción. Durante 20 años, había soñado con este momento. Y ahora, uno por uno, los mundos del Consejo arderían hasta que no quedara más que su misión. Y no se detendría hasta que el Consejo suplicara una piedad que él nunca concedería. El Consejo ya no podía fingir que esto era una rebelión menor. La caída de Bellus había enviado ondas de choque por toda la galaxia. Los refugiados llegaban a otros mundos del Consejo, susurrando sobre naves de guerra con banderas negras y soldados humanos con ojos de piedra. Las rutas comerciales colapsaron. Las colonias entraron en pánico. Y por primera vez en siglos, el Consejo se reunió no por política, sino por supervivencia. Reunieron sus flotas, cada nave de guerra que pudieron conseguir de una docena de especies. Fue la mayor movilización en la memoria viva. Casi 3.000 naves forjadas por diferentes culturas, pero unidas por la desesperación. El Consejo declaró que la humanidad sería erradicada por sus crímenes. Hal leyó la transcripción de esa declaración en silencio. Luego, lentamente, se rió. En el puente del Alba de Hierro, su flota derivaba en la oscuridad entre las estrellas, esperando. Las 1.000 naves de guerra humanas no eran las más numerosas, pero estaban unificadas, disciplinadas y construidas para la guerra. Cada una había sido forjada con venganza, despojada de lujos, diseñada solo para matar. Hal miró el mapa de batalla, con una fría calma en su pecho. Nos superan en número 3-1, dijo su oficial táctico. Hal asintió. Bien. Eso significa que no tendremos que perder tiempo persiguiéndolos después. La flota del Consejo llegó al sistema Kelnar, una encrucijada de rutas comerciales ahora abandonada. Sus naves brillaban como un mar de colores. El diseño de cada especie era diferente. Curvas elegantes, púas irregulares, esferas brillantes, pero ninguna construida con el único propósito que definía a la Armada de la Humanidad. Cuando las dos fuerzas finalmente se encontraron en el vacío, la galaxia pareció contener la respiración. Se abrió un canal. El consejero Dren apareció de nuevo, su piel translúcida parpadeando de rabia. Hal, ríndete ahora. La humanidad se ha excedido. Serás aniquilado. No habrá piedad. Hal lo miró,
inexpresivo. Luego se inclinó y dijo, la piedad es el lujo de quienes nunca sangraron. Y tú, Dren, vas a aprender cómo se siente ahogarse en tu propia arrogancia. Cortó el canal y dio la orden. Todas las naves, al ataque. El vacío explotó en un caos. Las naves humanas avanzaron en perfecta formación, sus cañones de riel y baterías de misiles rugiendo al unísono. La flota del Consejo respondió. Una tormenta de proyectiles de plasma y rayos de energía, iluminando la oscuridad como un segundo sol. Las dos armadas colisionaron en una tormenta de fuego y acero. El silencio del espacio se hizo añicos por 1000 naves moribundas. En el alba de hierro, Hal se aferró a la barandilla mientras la nave se estremecía bajo el fuego. Los informes llegaban rápidamente. Escuadrón de fragatas Gamma destruido. Crucero pesado del Consejo neutralizado. Portaaviones Omega recibiendo graves daños. Sus oficiales trabajaban con una precisión gélida, ajustando formaciones, explotando debilidades, presionando cada vez más fuerte. Las tácticas humanas eran brutales, directas. No perdían el tiempo con exhibicionismos. Escuadrones de destructores se estrellaban contra las líneas enemigas, sacrificándose ante naves más grandes. Los portaaviones lanzaban oleadas interminables de cazas, pululando sobre los cruceros enemigos hasta que eran destrozados. El cañón de riel de Hal atravesaba acorazado tras acorazado. Cada disparo era una lanza que dividía las filas enemigas. Aún así, los números se notaban. Las naves del Consejo presionaban desde todos los ángulos, y la flota humana sangraba. Docenas de naves humanas fueron destrozadas, sus tripulaciones gritando mientras sus cascos se abrían al vacío. La mandíbula de Hal se tensó mientras veía aumentar los informes de bajas. Cada muerte era otro recordatorio de por qué luchaban. Cada tripulación caída era otra exigencia de venganza. Pasaron las horas, la batalla se extendía como una pesadilla. Los restos flotaban por todas partes, iluminando el sistema con escombros ardientes. La flota de Hal, maltrecha y ensangrentada, se negaba a ceder. Entonces, mientras la flota del Consejo se reagrupaba para un último asalto, Hal dio la señal para su última carta. Activen las lanzas negras. De los vientres de los acorazados humanos, enormes cilindros se desprendieron y comenzaron a brillar con una energía antinatural. Eran armas nacidas en secreto, construidas en el silencio del exilio. Las lanzas negras eran proyectiles cinéticos del tamaño de torres, impulsados por rieles y acelerados a velocidades cercanas a la de la luz. Cuando dispararon, las propias estrellas parecieron ondular. La primera lanza golpeó una nave de mando del Consejo y la nave dejó de existir. Sin explosión, sin fuego, solo aniquilación instantánea. Su casco se deshizo átomo por átomo. La segunda atravesó 3 cruceros en línea, cortándolos por la mitad como si fueran de papel. El pánico se extendió por la flota del Consejo. Sus formaciones colapsaron mientras las lanzas negras los destrozaban. Apunten a sus naves insignia, ordenó Hal. Hacedles ver arder a sus líderes. Una por una, las naves más fuertes del Consejo murieron. Sus comandantes silenciados, sus flotas sumidas en el desorden. Las 1000 maltrechas naves de la humanidad aprovecharon la ventaja, aplastando los restos con una furia implacable. Para cuando la última nave del Consejo cayó en silencio, el sistema era un cementerio. Más de 2000 naves alienígenas ardían en el vacío. La humanidad había perdido casi la mitad de su flota. Pero los supervivientes se alzaron victoriosos. En el puente del alba de hierro, Hal exhaló lentamente a su alrededor. Sus oficiales vitoreaban, pero su expresión permaneció dura. La victoria no era suficiente. Todavía no. Envíen un mensaje a la galaxia, dijo en voz baja. Díganles lo que pasó aquí. Díganles que la gran flota del Consejo ha desaparecido. Y díganles que la Tierra viene a por cada mundo que levantó la mano contra nosotros. Las estrellas de afuera ardían con los restos, y las naves de bandera negra de la humanidad flotaban entre ellos como depredadores esperando su próxima presa. La noticia de Kelnar se extendió más rápido de lo que cualquier flota podría viajar. Cada canal, cada centro de comercio,
Cada susurro de contrabandista llevaba el mismo mensaje. La gran armada del Consejo había sido aniquilada. Sistemas enteros que habían enviado a sus hijos e hijas a luchar en la flota ahora escuchaban el silencio donde antes habían estado sus señales. Las familias esperaban naves que nunca regresarían. Y en su ausencia, los rumores crecían como la podredumbre. La humanidad había regresado y eran imparables. En la sala del Consejo, la atmósfera estaba envenenada por el miedo. Los delegados, antes tan rápidos para burlarse, ahora se lanzaban acusaciones unos a otros. El gran salón, construido con columnas imponentes y brillantes paredes de cristal, no resonaba con un debate razonado, sino con voces estridentes, manos con garras señalando, dedos escamosos temblando. «Nos prometiste la victoria», rugió el consejero Ratón de los Orati de escamas de bronce. «Dijiste que la humanidad era una especie fracturada. Dijiste que sus naves eran juguetes comparadas con las nuestras. Tenían armas que nunca habíamos visto antes», replicó la consejera Elra, su mirada de múltiples ojos saltando entre aliados. «Esas lanzas negras. Nadie nos advirtió. ¿Quién las diseñó? ¿Quién las financió? Esto es imposible». El consejero Dren, pálido y tembloroso, golpeó la mesa con sus largos dedos. «No es imposible. Es nuestro fracaso. Los subestimamos. Los hicimos desesperados. Y ahora la desesperación se ha convertido en venganza». «¿Venganza?», siseó otro delegado. Un ser corpulento de piel y músculo. «Esto es exterminio. La humanidad no lucha por la justicia. Lucha por borrarnos». La cámara se disolvió en el caos. Algunos exigían la rendición inmediata. Otros pedían duplicar sus flotas. Y unos pocos, aún más temerosos, hablaban en susurros de abandonar el Consejo por completo. Alianzas de siglos comenzaron a fracturarse en tiempo real, cada especie dándose cuenta de que el organismo destinado a protegerlos se estaba desangrando, impotente. Mientras tanto, a bordo del Alba de Hierro, el almirante Marcus Hall convocó a su consejo de guerra. A diferencia del caos de la sala del consejo, sus oficiales se sentaron en silencio, con los ojos fijos en el brillante mapa táctico proyectado sobre la mesa. Mostraba el núcleo galáctico y sus sistemas circundantes salpicados de fortalezas del consejo. Muchas de ellas estaban rodeadas de carmesí, ya marcadas como futuros objetivos. «Hemos roto su espina dorsal», dijo la comandante Vera, la segunda al mando de Hall. Era alta, de mirada aguda, su voz con el tono cortante de alguien que había enterrado a demasiados camaradas. «Sus flotas no se recuperarán en años, tal vez décadas». Hall estudió el mapa, su rostro lleno de cicatrices iluminado por el brillo rojo. «Y aún así, seguirán resistiendo. El miedo no termina las guerras. Solo las alimenta. Dispersarán lo que queda de sus flotas, formarán alianzas, se atrincherarán. Si queremos que el Consejo sea destruido, no podemos simplemente vencer a sus ejércitos. Debemos quebrar su voluntad de luchar». Un oficial más joven habló con vacilación. «Señor, algunos de sus mundos ya se están rindiendo sin resistencia. ¿Necesitamos quemarlos a todos?». Los ojos de Hall se posaron en él, fríos como el acero. ¿Dudaron ellos cuando dejaron que nuestras colonias ardieran? ¿Votaron para protegernos? ¿O se rieron mientras nos moríamos de hambre? No, ellos eligieron su bando hace 20 años. Ahora vivirán con ello. Nadie lo desafió de nuevo. Hall señaló el mapa brillante. «Nuestros próximos objetivos no son militares. Son símbolos. Mundos que representan el orgullo del Consejo. Los derribaremos y enviaremos un mensaje. Nadie está a salvo, sin importar cuán rico, cuán antiguo o cuán sagrado sea. Haremos que sus civiles se pregunten por qué confiaron en el Consejo para protegerlos». Hubo un sombrío silencio mientras los oficiales asimilaban sus palabras. Ya no era solo una guerra de flotas. Era una guerra de ideas, de miedo. Hall sabía que quebrar un gobierno no se trataba de derrotar a sus ejércitos. Se trataba de convencer a su gente de que la resistencia era inútil. 2 semanas después, la flota descendió sobre Chelos. No era un mundo fortaleza. Era el corazón de la cultura del Consejo, un planeta de universidades,
museos y templos que se habían erigido durante siglos como un faro de civilización. Su gente se creía intocable. Nunca habían visto la guerra hasta que las naves de bandera negra aparecieron en su cielo. Hal no dio ninguna advertencia. Los bombardeos orbitales redujeron distritos enteros a escombros. Los templos se agrietaron y cayeron. Las bibliotecas ardieron. Arte de valor incalculable se convirtió en cenizas en momentos. Millones huyeron a las calles solo para ser abatidos por naves de desembarco humanas. Los gritos de queyeros fueron transmitidos en vivo por toda la galaxia porque Hal quería que se escucharan. Esta es su civilización. Su voz resonó en los canales secuestrados. Su rostro lleno de cicatrices llenó cada pantalla, cada tableta de datos. Este es el legado de su consejo. Dejaron que se burlaran de nosotros, nos traicionaran, nos expulsaran, y ahora ni siquiera pueden protegerlos. Miren a los cielos. Ese es el juicio de la tierra. Las imágenes se extendieron como la pólvora. En algunos mundos, los civiles se amotinaron contra sus propios gobiernos, furiosos porque el consejo les había fallado. En otros, los ciudadanos comenzaron a susurrar que tal vez la rendición era el único camino. El consejo intentó presentar el mensaje como propaganda, pero sus palabras sonaban huecas frente a las imágenes de sus ciudades en llamas. De vuelta en el alba de hierro, Hal estaba en el mirador, observando arder a Calaros. Sus oficiales informaban de bajas, movimientos de tropas, dominio orbital. Pero él no estaba escuchando. Su mente estaba muy lejos, de vuelta en los recuerdos que lo habían convertido en esta arma. Recordaba la nave colonial de su padre destrozada por incursores mientras el consejo miraba hacia otro lado. Recordaba los gritos en las comunicaciones, la voz de su hermana pequeña desvaneciéndose en la estática mientras los piratas abordaban. Había estado indefenso, un joven oficial sin flota a la que llamar, sin aliados a los que enviar. El consejo lo había llamado un incidente desafortunado, y se habían reído de la idea de ayudar a los humanos a defenderse. Hal no había vuelto a reír desde entonces. Ahora tenía 1000 naves de guerra bajo su mando, y cada fuego que encendía en los mundos del consejo se sentía como una respuesta a esos fantasmas. Sin embargo, el fuego dentro de él no se enfriaba. No importaba cuántas ciudades ardieran, no importaba cuántos millones murieran, no era suficiente. El consejo, sintiendo su perdición, intentó una última jugada. Enviaron emisarios envueltos en desesperación, ofreciendo a Hal concesiones, reingreso al consejo, rutas comerciales restauradas, incluso reparaciones. Le suplicaron que terminara el derramamiento de sangre. Hal recibió a los emisarios a bordo del Alba de Hierro. Eran cosas pequeñas y frágiles, diplomáticos alienígenas cuyas manos temblaban mientras se inclinaban. Trajeron regalos, metales raros, núcleos de datos, promesas de riquezas. Hal escuchó en silencio, su rostro ilegible. Cuando terminaron, se levantó lentamente y se acercó a ellos. ¿Creen que esto se trata de riqueza?, preguntó en voz baja. ¿Creen que pueden pagar por la sangre que derramaron? Mi gente murió gritando mientras ustedes se sentaban en cámaras, bebiendo vino y riendo. No pueden comprar el perdón. Los enviados intentaron protestar, pero Hal levantó la mano. Los soldados los apresaron, arrastrándolos al mirador. Con un gesto, Hal ordenó a la flota que disparara. Afuera, la última fortaleza del consejo en el sistema estalló en llamas. Sus defensas destrozadas, su gente consumida por el fuego. El enviado gritó mientras veía morir su mundo. Hal no se inmutó. Llévenlos de vuelta al consejo, ordenó. Que lleven mi respuesta. Cuando los enviados fueron devueltos, rotos y temblorosos, la sala del consejo finalmente se quebró. Los delegados se acusaron mutuamente de traición, de cobardía, de fracasos demasiado grandes para perdonar. Viejas alianzas se disolvieron en acaloradas discusiones, y algunos mundos declararon abiertamente su intención de abandonar el consejo por completo, de someterse a la tierra antes de que ellos también fueran quemados. Por primera vez en siglos, la sala del consejo se vació, no con votos y aplausos, sino con silencio y miedo. Y a bordo del Alba de Hierro, Hal marcó sus próximos objetivos en el mapa. No se detendría.
No podía detenerse. La humanidad había sido humillada, arrojada a las sombras, y ahora surgía de esas sombras como una cuchilla. La galaxia nunca volvería a olvidar a la Tierra. El alba de hierro flotaba en silencio. Su casco masivo, marcado por la batalla, pero aún intacto. A su alrededor, los restos de la armada de 1000 naves permanecían como depredadores después de una matanza. Se estaban rearmando, reparando, reagrupando para el próximo ataque. Dentro de la nave insignia, el almirante Marcus Hall caminaba solo por la cubierta de observación, con las manos entrelazadas a la espalda, los ojos fijos en las estrellas. El puente estaba tranquilo a esta hora. La mayor parte de la tripulación dormía, aunque el sueño en una nave de guerra era poco más que un descanso inquieto, dormitando en estrechas literas. Hall había abandonado esa práctica hacía mucho tiempo. Su cuerpo ya no confiaba en el descanso. Cada vez que cerraba los ojos, el pasado regresaba más afilado que cualquier cuchilla. Se detuvo en el mirador, mirando hacia la negrura. Pensó en Kelnar, en las miles de naves ardiendo. Pensó en Kalaros, en los civiles gritando transmitidos por toda la galaxia. Pensó en Bellus, la primera joya del Consejo reducida a cenizas. Victorias, cada una de ellas. Sin embargo, no había satisfacción, ni paz, solo el mismo vacío mordisqueando su pecho. Unos pasos se acercaron detrás de él. Era la comandante Vera, su segunda al mando. Era una de las pocas que se atrevía a acercársele sin ser llamada. Su voz era baja, respetuosa, pero firme. «Ya no duermes», dijo. «No necesito dormir», replicó Hall, sin girarse. «Eso no es lo que he preguntado». Él finalmente la miró. El rostro de Vera era duro, sus ojos como esquirlas de piedra, pero había algo más suave debajo de ellos esta noche. Había servido bajo su mando durante una década, lo suficiente como para saber cuando su silencio significaba más que una orden. «Estás pensando en ellos de nuevo», dijo. La mandíbula de Hall se tensó. «¿Ellos? ¿Tu familia?» Apartó la mirada, de vuelta a las estrellas. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Pero el propio silencio fue una respuesta. Lo recordaba vívidamente, como si los años no hubieran pasado. El día que los incursores llegaron a la colonia de su padre. Hall tenía 20 años, recién salido de la Academia de Oficiales, destinado a un pequeño puesto de defensa en el borde de la colonia. Estaba fuera de servicio cuando sonaron las alarmas. Naves habían aparecido en órbita, naves piratas erizadas de armas. El Consejo había prometido protección, pero ninguna patrulla llegaba tan lejos. Estaban demasiado ocupados protegiendo los mundos valiosos. Hall había corrido a la estación de comunicaciones, con las manos temblando mientras intentaba pedir refuerzos. La respuesta había sido el silencio. La armada de la Tierra era demasiado pequeña, demasiado dispersa. No tenían nada que enviar. Recordaba el crepitar de la voz de su padre en la comunicación, tratando de sonar tranquilo, pero sin conseguirlo. «Marcus, cuida de tu madre. Llévala a un lugar seguro. Los detendremos todo lo que podamos». Recordaba el grito de su hermana pequeña cuando los incursores abordaron. Tenía 12 años. Nunca la volvió a ver. La colonia ardió. El Consejo no hizo nada. En su cámara, lo llamaron una pérdida desafortunada, y le recordaron a la Tierra que no debía expandirse más allá de sus medios. Hall había escuchado la transcripción, la rabia grabándose en su alma. Ese fue el día en que la risa del Consejo se alojó en su memoria como veneno. Ahora, décadas después, la comandante Vera lo estudiaba con tranquila intensidad. «Construiste esta flota por ellos. Cada nave, cada soldado, cada gota de sangre derramada. La construiste sobre sus tumbas». Sí. La voz de Hall era un gruñido, bajo y crudo. «Y cuando el Consejo desaparezca, cuando cada mundo arda y su imperio sea cenizas, ¿qué entonces, Marcus?» Hall se giró bruscamente, sus ojos brillando. «Entonces nunca más se burlarán de nosotros. Nunca nos humillarán. Nunca nos dejarán morir en silencio. La humanidad se alzará por encima de todos ellos». Vera no se inmutó, pero tampoco apartó la mirada.
¿Y eso traerá de vuelta a tu familia? Las palabras golpearon más fuerte que cualquier arma. Por un largo momento, Hal la miró fijamente, su cicatriz reflejando la luz, su respiración áspera. Luego se volvió hacia las estrellas, incapaz de responder. Al día siguiente, reunió a sus oficiales en la sala de guerra. Mapas y proyecciones llenaban el aire, brillando en rojo con futuros objetivos. Los oficiales hablaban de logística, de líneas de combustible, de la tensión en la flota. Pero Hal no escuchaba sus preocupaciones. Su mente estaba en otro lugar, en los fantasmas que caminaban con él. Recordaba las últimas palabras de su madre antes de que los incursores irrumpieran. Le había suplicado que corriera, que sobreviviera. Él había sobrevivido, pero la supervivencia se sentía como una traición. Cada aliento desde entonces había sido tiempo robado. Almirante, la voz de la comandante Vera lo trajo de vuelta. Se dio cuenta de que había estado agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Continúe, dijo con rigidez. Varias especies del Consejo están intentando desertar, explicó Vera. Han enviado emisarios ofreciendo rendición, algunos incluso jurando lealtad a la tierra a cambio de supervivencia. La sala zumbó con murmullos. Los oficiales de Hal lo miraron, esperando su decisión. Su voz era fría como el hielo. Rechácenlos. No habrá lealtad comprada con miedo. Ellos eligieron su bando cuando nos expulsaron. Un oficial vaciló. Señor, algunos de estos desertores ni siquiera formaron parte de la votación original. Sus poblaciones. Hal golpeó la mesa con la mano. La sala quedó en silencio. Su rostro lleno de cicatrices ardía de furia. ¿Crees que los incursores preguntaron quién votó y quién no cuando masacraron a mi hermana? ¿Crees que perdonaron a los niños que no tenían voz? No. El Consejo es una enfermedad y no hay cura sino el fuego. Los oficiales inclinaron la cabeza. Nadie volvió a hablar. Esa noche, Hal caminó por las cubiertas inferiores del Alba de Hierro. Los soldados se enderezaban a su paso, sus ojos llenos de reverencia y miedo. Para ellos, no era un hombre, sino una leyenda, aquel que había llevado a la humanidad de presa a depredador. Pero Hal vio algo más en sus ojos también. Cansancio. Habían sido criados en la guerra, vividos solo para la conquista, y aunque obedecían sin dudar, se preguntaba cuánto tiempo podrían sus espíritus soportar el peso de una venganza interminable. Se detuvo en un mirador, observando a un equipo de reparación soldar placas de blindaje en una fragata dañada. Las chispas iluminaban el vacío como pequeñas estrellas. Detrás de él, escuchó risas. Jóvenes soldados compartiendo una rara broma, sus voces cansadas pero vivas. Por un instante fugaz, pensó en la risa de su hermana, ligera e inocente, mucho antes del fuego. El sonido lo golpeó como una cuchilla. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. El sueño lo encontró esa noche, aunque no lo había invitado. Y con el sueño llegaron los sueños. Estaba de vuelta en la colonia, humo en el aire, la voz de su hermana llamándolo. Corría por calles en llamas, las manos extendidas, pero ella siempre estaba un poco más adelante, desapareciendo entre las llamas. La voz de su padre gritaba órdenes. Su madre gritaba su nombre, y luego silencio. Estaba solo en las ruinas, la risa del consejo resonando en el humo. Se despertó de un sobresalto. Sudor en la cara, el pecho agitado. Por un largo momento, se sentó en la oscuridad, mirando sus manos. Estaban firmes, callosas, las manos de un comandante que había matado a millones. Pero todo lo que veía era sangre que nunca se lavaría. A la mañana siguiente, llegaron informes. Rebeliones estallando en todo el espacio del Consejo, civiles levantándose contra sus líderes, aterrorizados por la ira de la humanidad. Algunos exigían la rendición, otros huían al exilio. El Consejo se estaba fracturando más rápido de lo que Hal había imaginado. Sus oficiales le llevaron la noticia con orgullo. Ni siquiera necesitamos luchar la mitad de estas batallas, dijo uno. Se están destrozando a sí mismos. Pero Hal no sonrió. Sabía que el miedo era un arma, pero también era impredecible. Si el Consejo colapsaba demasiado rápido,
Si sus mundos caían en el caos, la humanidad heredaría no un imperio para dominar, sino una galaxia de ruinas. Y las ruinas no podían arrodillarse. Aún así, siguió adelante. Cada objetivo marcado, cada flota lanzada, cada mundo ardiendo a su vez. Porque al final, no sabía cómo parar. Había construido su vida en torno a la venganza, había tallado su alma en una cuchilla, y ahora esa cuchilla no tenía vaina. Una tarde, la comandante Vera lo encontró de nuevo en el mirador. No habló al principio. Simplemente se paró a su lado, observando las estrellas. Finalmente, dijo, Marcus, ¿alguna vez te preguntas qué pasará cuando la guerra termine? Hal no respondió. Yo sí, continuó en voz baja. Me pregunto si la humanidad sabrá vivir sin un enemigo, o si seguiremos buscando nuevos hasta que no quede nadie con quien luchar más que nosotros mismos. La mandíbula de Hal se apretó. Si la guerra termina, termina en nuestros términos. Con la tierra indiscutible, eso es todo lo que importa. Pero en el hueco de su pecho, donde ardía el fuego de la venganza, sintió el más leve parpadeo de algo más. Una pregunta que se negaba a expresar. ¿Y si ella tenía razón? El Alba de Hierro se preparaba para su próxima campaña. El Consejo se estaba rompiendo, la galaxia temblaba, y sin embargo, dentro de Marcus Hall, los fantasmas susurraban más fuerte que nunca. Había vengado a su familia 1000 veces, pero sus gritos todavía lo seguían en cada silencio. Ninguna victoria podía silenciarlos. Ninguna conquista podía llenar el vacío que dejaron. Y quizás, en el fondo, sabía la verdad que nunca admitiría. La guerra ya no era por la humanidad. Era por él. Por el niño que no había podido salvar a su hermana. Por el hombre que nunca podría perdonarse a sí mismo. La galaxia ardía y el almirante Marcus Hall seguía alimentándola con fuego. No porque no pudiera parar, sino porque parar significaría enfrentar el silencio. La bandera negra de la Tierra ahora ondeaba sobre más de 40 sistemas conquistados. Donde una vez el emblema del Consejo se había erigido como símbolo de un poder intocable, ahora ruinas humeantes solo llevaban la estrella carmesí de la venganza. La flota de la humanidad se abría paso a través de la galaxia como un incendio forestal, dejando silencio a su paso. Pero los imperios construidos sobre fuego pronto aprendieron la verdad. El fuego lo consumía todo, incluida la mano que lo sostenía. En el puente del Alba de Hierro, el almirante Marcus Hall estudiaba los últimos informes. Sus oficiales los presentaban con sombría eficiencia. Escasez de combustible en las flotas exteriores, convoys de suministros acosados por incursores insurgentes, mundos recién subyugados que se negaban a enviar tributo. Incluso entre sus aliados, las colonias que habían suplicado la protección de la tierra, el resentimiento comenzaba a crecer. La gente había esperado la salvación. Lo que obtuvieron fue una máquina de guerra que exigía a sus hijos como soldados y sus fábricas como fundiciones. La logística está al límite, dijo la comandante Vera. Su tono era tranquilo, pero sus ojos estaban fijos. Podemos mantener el ritmo por unas cuantas campañas más, pero más allá de eso, se interrumpió. ¿Más allá de eso? ¿Qué? Preguntó Hal bruscamente. Más allá de eso, almirante, la flota puede romperse antes que el enemigo. La sala quedó en silencio. Los oficiales se movieron incómodos, algunos negándose a encontrar la mirada de Hal. Sintió su vacilación como una cuchilla en su garganta. Duda. La única cosa más peligrosa que el propio Consejo. Se inclinó hacia adelante, la cicatriz reflejando el brillo del mapa táctico. El Consejo se está desmoronando. Están fracturados, desesperados, aferrándose a sombras. Cada retraso les da tiempo para reconstruirse. Los suministros se pueden tomar. Los soldados se pueden entrenar. ¿Pero la vacilación? Su voz se endureció. La vacilación nos matará. Nadie discutió, pero el silencio que siguió no fue obediencia. Fue inquietud. El siguiente objetivo era Korat, un mundo fortaleza que una vez sirvió como astillero del Consejo. A diferencia de Calaros, no caería en días. Su órbita estaba erizada de armas, su atmósfera protegida, sus defensas terrestres excavadas en montañas de acero y piedra.
Tomarlo requeriría más que bombardeos. Requeriría sangre. Cuando la flota humana salió del hiperespacio, el sistema se iluminó con fuego hostil. Naves de guerra enemigas surgieron de sus escondites. Más pequeñas que los acorazados de Hal, pero rápidas y coordinadas. Las primeras andanadas impactaron en las filas exteriores de su flota, destrozando 2 cruceros antes de que pudieran responder. Fuerza de la flota enemiga estimada en 500 naves, informó Vera. Se han preparado para nosotros. La mandíbula de Hal se tensó. Entonces les mostraremos que la preparación no significa nada. La batalla se prolongó durante días. Los cañones de riel humanos dividieron el vacío, destrozando formaciones enemigas. Pero las naves del Consejo lucharon con una ferocidad que Hal no había visto antes. Habían aprendido de Kelnar, adaptado sus tácticas, dispersado sus fuerzas en grupos más pequeños y rápidos que acosaban a sus naves más pesadas. Por primera vez desde el regreso de la Tierra, la flota sintió presión, no abrumadora, pero suficiente para desangrarlos. Y Korat mismo era peor. Desembarco tras desembarco de soldados humanos asaltaban la superficie solo para ser recibidos con muros de fuego. Los defensores lucharon con una determinación fanática. Civiles tomando las armas junto a los soldados. Ciudades enteras convertidas en campos de exterminio. Los informes llegaban a raudales sobre batallones humanos aniquilados. Tanques enterrados bajo avalanchas de explosivos. Líneas de suministro cortadas por ataques de guerrilla. Hal estaba en la mesa de mando, con los ojos fijos en el mapa de batalla. Iconos rojos parpadeaban y se apagaban uno por uno, cada uno una nave, una unidad, una vida. Sus oficiales esperaban su orden de retirada, pero el pensamiento nunca cruzó su mente. Presionen más fuerte, ordenó. Cada centímetro de terreno es nuestro, sin importar el costo. Pero, almirante, se atrevió a decir un oficial, nuestras pérdidas. Las pérdidas son irrelevantes, espetó Hal. Su voz era un látigo. El Consejo debe ver que la resistencia no les compra nada. Rompedlos. Y así la flota obedeció. Más naves lanzadas a la picadora de carne. Más soldados alimentados a las llamas. Korat ardía, pero la humanidad sangraba por cada victoria. Al 7º día, Hal caminó por la enfermería del Alba de Hierro. El olor a antiséptico y sangre llenaba el aire. Hileras de soldados heridos yacían en camillas, algunos gimiendo, otros en silencio, sus cuerpos destrozados por la guerra. Hal se movió entre ellos, su uniforme inmaculado, su presencia pesada. Un soldado, con la mitad de la cara quemada, intentó incorporarse al ver al almirante. Señor, tomamos la cresta. La mantuvimos por usted. Su voz se quebró, cada palabra arrancada de un pecho roto. Hal le puso una mano en el hombro. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos. No suavidad, sino reconocimiento. El soldado le recordaba a sí mismo años atrás, joven y lleno de lealtad, destrozado por el fuego. Lo hiciste bien, dijo Hal en voz baja. Tu sacrificio no será olvidado. El hombre sonrió débilmente antes de que sus ojos se apagaran y su pecho se detuviera. Hal se quedó allí un momento más, luego se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. La comandante Vera lo alcanzó en el pasillo. ¿Cuántos más? ¿Marcus? ¿Cuántos cuerpos más antes de que admitas que nos estamos quemando vivos? Hal se detuvo, girándose para enfrentarla. Su voz era baja, peligrosa. Cada cuerpo nos acerca a la victoria. O a la extinción, replicó ella. Por un momento, sus miradas se cruzaron. El aire entre ellos crepitó con algo no dicho. Miedo, ira, quizás incluso piedad. Luego Hal se dio la vuelta, sus botas resonando en el suelo de acero. La extinción fue hace 20 años. Esto es supervivencia. La caída de Korat llegó al fin, pero no fue un triunfo. Las tropas humanas izaron la bandera negra sobre sus ciudades en llamas, pero a un costo tan alto que la victoria sabía a ceniza. 50.000 soldados muertos. Flotas enteras lisiadas, reservas de combustible casi agotadas. Hal lo anunció como prueba del poder imparable de la humanidad, transmitiendo imágenes de los astilleros en llamas a la galaxia.
Pero los susurros se extendieron entre sus oficiales y tripulaciones. Susurros de agotamiento, susurros de duda. Una noche en el comedor, Hal escuchó a jóvenes soldados hablar cuando pensaban que nadie escuchaba. «Ya hemos ganado», dijo uno. «¿Por qué seguimos quemándolo todo? ¿Qué quedará cuando todo sea ceniza?» «No digas eso», siseó otro. «Si el mando te oye». Hal entró en la habitación y el silencio cayó como una cuchilla. Los soldados se pusieron firmes, el miedo grabado en sus rostros. Los estudió por un largo momento antes de hablar. ¿Creen que la victoria es una línea que cruzamos? ¿Creen que el Consejo simplemente se rendirá si nos detenemos ahora? No. La victoria no se da. Se toma. Y se toma hasta que nadie se atreva a levantar la cabeza contra la tierra de nuevo. Su voz era tranquila, pero al irse, sus ojos lo persiguieron. Eran niños, apenas mayores de lo que había sido su hermana. Se dijo a sí mismo que sus dudas no importaban, pero el eco de sus palabras lo siguió hasta el silencio de sus aposentos. El Consejo, aunque fracturado, no estaba acabado. Los informes de inteligencia hablaban de astilleros ocultos, flotas reconstruyéndose en secreto, alianzas formándose en la desesperación. Hal estudió los datos, su mente una tormenta. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Sin embargo, sentía que la arena se le escapaba de los dedos. La humanidad había infundido miedo en la galaxia. Pero el miedo era un arma de doble filo. Podía hacer que los enemigos se desmoronaran o podía impulsarlos a unirse como nunca antes. La comandante Vera le trajo un informe final esa noche. Almirante, las reservas de combustible han bajado un 40%. Nuestras líneas de suministro están extendidas por demasiados sistemas. Si mantenemos este ritmo, perderemos naves por inanición antes que por fuego enemigo. Los ojos de Hal ardían de furia. Entonces tomaremos más. Cada sistema que conquistemos, cada mundo que quememos, los despojaremos, dejaremos que su gente muera de hambre mientras nuestras flotas engordan. Ese es el precio de la traición. La voz de Vera era baja, casi suplicante. ¿Y qué hay de nuestra gente? ¿Cuánto tiempo antes de que empiecen a verte no como un salvador, sino como el Consejo renacido? Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier ataque enemigo. Se dio la vuelta, incapaz de responder, con los puños tan apretados que sus nudillos crujieron. En las semanas que siguieron, la humanidad siguió adelante, conquistando 2 sistemas más. Pero Hal sintió el cambio. Las victorias ya no resonaban con triunfo. Resonaban con agotamiento. Los soldados vitoreaban menos. Los oficiales evitaban su mirada. Y la galaxia susurraba sobre un depredador que se había vuelto demasiado hambriento para su propio bien. Solo en sus aposentos, Hal miraba el mapa de guerra. La galaxia salpicada de marcas carmesí de conquista. Su reflejo le devolvía la mirada desde el cristal. Un hombre lleno de cicatrices, con los ojos huecos. Fuego ardiendo donde debería haber estado su alma. Pensó en su hermana de nuevo, su risa resonando débilmente en su mente. ¿Lo habría reconocido ahora? ¿O habría mirado los mundos ardiendo bajo su mando y lo habría llamado como la galaxia empezaba a susurrar? ¡Tirano! Aplastó el pensamiento, arrojándolo al vacío, donde enterraba toda debilidad. No podía haber debilidad, ni para él, ni para la tierra. Pero los susurros permanecían, royendo los bordes de su mente. Y por primera vez desde el regreso de la tierra, el almirante Marcus Hall se preguntó no si podrían ganar, sino si ganar dejaría algo que valiera la pena salvar. La galaxia estaba rota. Donde una vez los estandartes del Consejo ondearon sobre miles de mundos, ahora solo cenizas y silencio marcaban su gobierno. La bandera negra de la humanidad colgaba en su lugar, llevada por flotas que habían abierto un camino de fuego a través de las estrellas. Especies enteras se arrodillaron. Otras huyeron a la clandestinidad, y algunas continuaron luchando en una resistencia dispersa, sus armas poco más que chispas contra la tormenta. El almirante Marcus Hall estaba en el puente del alba de hierro, el peso de todo ello presionando contra su pecho. Ante él, se cernía el objetivo final. Arus Prime, el mundo central del Consejo. Era el lugar donde la humanidad una vez había suplicado reconocimiento,
solo para ser burlada y expulsada. Ahora era el último enemigo de la humanidad, sus torres brillando desafiantes, su gente aferrándose a la esperanza de que sus guardianes lo salvaran. No habría salvación. La flota humana se concentró en el borde del sistema. 700 naves de guerra, las supervivientes de innumerables batallas. Estaban maltrechas, marcadas, sus cascos remendados con los huesos de los enemigos. Pero todavía estaban vivas. Detrás de ellas seguían 1000 transportes de tropas repletos de soldados listos para dar el golpe de gracia. En el puente, la comandante Vera estaba junto a Hal, con los brazos cruzados, la mirada aguda. Este es el final, dijo en voz baja. Un último ataque y el consejo está acabado. Hal asintió, aunque su expresión era ilegible. Su cicatriz reflejó la luz, la marca irregular, un recordatorio del pasado que lo había llevado hasta aquí. Lo terminaremos hoy. Vera lo estudió por un largo momento. ¿Y qué viene después? Hal no respondió. Volvió su mirada al mapa de guerra donde Aris Prime brillaba como una joya esperando ser aplastada. La batalla comenzó con fuego. Los cañones de riel humanos abrieron fuego primero. Sus proyectiles atravesaron estaciones orbitales y satélites de defensa. La última flota del Consejo se levantó para enfrentarlos. Apenas 1000 naves improvisadas a partir de alianzas destrozadas. Lucharon con desesperación. Cada rayo de plasma y arco de energía era un grito de supervivencia, pero la desesperación no era rival para la furia. El Alba de Hierro lideró la carga, su cañón espinal partiendo un acorazado del Consejo por la mitad con un solo disparo. Los destructores humanos pululaban como lobos, desgarrando cruceros y portaaviones, destrozándolos pieza por pieza. Los cazas surcaron el vacío, cazando cápsulas de escape y transportes con una precisión despiadada. La voz de Hal resonó por toda la flota. Sin retirada, sin piedad. Aris Prime arderá hasta que no quede nada. La flota del Consejo luchó con valentía, pero fue una valentía que llegó demasiado tarde. En cuestión de horas, sus formaciones colapsaron. El cielo sobre Aris Prime se convirtió en un cementerio de cascos ardientes. El vacío sembrado con los cadáveres de su imperio. Y entonces comenzó el bombardeo. Las naves de guerra humanas dirigieron sus armas hacia el propio planeta. Ciudades que habían permanecido durante milenios se desmoronaron bajo el fuego orbital. Las torres se derrumbaron. Los monumentos se hicieron añicos. Los templos se abrieron. El suelo tembló mientras distritos enteros se convertían en cristal. Los gritos de miles de millones llenaron las comunicaciones, transportados a través de las estrellas mientras Hal ordenaba a los cañones que siguieran disparando. En el suelo, las tropas humanas salieron de los transportes, sus botas aplastando calles de mármol una vez reservadas para los delegados del Consejo. Asaltaron palacios, ejecutaron a funcionarios e izaron la bandera negra sobre la cámara donde la humanidad había sido exiliada. El Consejo estaba muerto. Y sin embargo, incluso en la victoria, Hal no sintió nada. Estaba en la sala del Consejo, ahora llena de cuerpos. Las paredes de cristal que una vez habían brillado con orgullo estaban agrietadas, su belleza manchada de humo y sangre. Hal caminó lentamente hacia el centro, sus botas resonando en el suelo donde una vez había sido humillado. Los fantasmas lo siguieron. Escuchó la risa de su hermana, el grito de su madre, la última orden de su padre. Estaban aquí, observando, susurrando. Apretó los puños, su respiración agitada. Este era el momento con el que había soñado, el momento en que la venganza se completaba. Entonces, ¿por qué se sentía vacío? La comandante Vera entró detrás de él, su armadura manchada por el asalto terrestre. Miró alrededor de la cámara con disgusto. «¿Se acabó?», dijo. Hal no se movió. «¿Lo está?». Ella frunció el ceño. «El Consejo está acabado. Sus flotas han desaparecido. Sus mundos son nuestros. ¿Qué más queda?». Hal se giró lentamente, sus ojos duros. «¿Crees que esto termina con ellos? ¿Crees que la galaxia simplemente se arrodillará y obedecerá? Resistirán. Conspirarán. Esperarán a que flaqueemos. Y cuando lo hagan, vendrán por nosotros de nuevo». Vera negó con la cabeza.
O podríamos construir algo nuevo. No otro consejo, no otra tiranía, algo mejor. La voz de Hal era un gruñido. ¿Mejor? Se rieron mientras nos moríamos de hambre. Escupieron nuestro nombre. No hay nada mejor, solo poder, solo miedo. Ese es el lenguaje que entienden. Vera se acercó, su mirada aguda. ¿Y cuánto tiempo antes de que nuestra gente te tema a ti también? ¿Marcus? ¿Cuánto tiempo antes de que miren en lo que nos hemos convertido y vean al mismo monstruo que destruimos? Las palabras cortaron más profundo de lo que ella sabía. Hal se dio la vuelta, mirando la cámara destrozada. Por primera vez en décadas, la duda lo carcomía. Esa noche, Hal caminó solo por las ruinas de Aeris Prime. Los fuegos aún humeaban, el humo ascendiendo al cielo. Las calles estaban llenas de cadáveres, los lamentos de los civiles supervivientes resonando en el aire. Se movía como una sombra, sin ser visto por sus soldados, sus botas crujiendo sobre la ceniza. Se encontró de pie ante un monumento en ruinas, una enorme estatua de los primeros líderes del Consejo. Sus rostros estaban agrietados, su cuerpo partido por la mitad por la artillería. Hal lo miró fijamente, su cicatriz ardiendo en el aire frío de la noche. En la piedra rota, no vio los rostros del Consejo, sino los de su hermana, su madre, su padre. Vio sus ojos llenos no de orgullo, sino de decepción. «Queríais venganza», susurró Hal al humo. «Os la he dado. Quemé sus mundos. Destrocé sus flotas. Los maté a todos. ¿No es suficiente?» Pero los fantasmas no dieron respuesta. El silencio presionó contra su pecho hasta que sintió que no podía respirar. A la mañana siguiente, sus oficiales se reunieron en la sala del consejo. Esperaban sus órdenes. Órdenes que darían forma al futuro de la galaxia. ¿Continuarían quemando mundos hasta que no quedara nada? ¿O se detendrían, construirían algo nuevo, tallarían un imperio de las cenizas? Hal estaba de pie ante ellos, su rostro ilegible. Sus ojos recorrieron a cada uno de ellos, hombres y mujeres que lo habían seguido a través de la sangre y el fuego, que obedecerían lo que él ordenara. Detrás de ellos estaba la comandante Vera, en silencio, su mirada firme, esperando ver qué camino elegiría. Por un largo momento, la cámara estuvo en silencio. El corazón de Hal latía en su pecho, el peso de 2 décadas presionándolo. Pensó en su familia, en la risa que lo había impulsado, en la venganza que lo había consumido. Pensó en los soldados que habían muerto creyendo en su visión, y en los civiles que ahora miraban a la humanidad con terror. Finalmente, habló. La Tierra tiene su venganza. El Consejo ha desaparecido, pero la venganza no es suficiente. Su voz era baja, firme, cada palabra deliberada. No nos convertiremos en lo que destruimos. No gobernaremos a través de la arrogancia y la crueldad. Gobernaremos a través de la fuerza, pero también a través del orden, a través de la unidad. Esta galaxia nunca olvidará a la Tierra, pero no nos temerá como la presa teme al depredador. Nos respetará como los súbditos respetan a un soberano. Algunos de sus oficiales intercambiaron miradas inciertas, otros asintieron, con alivio en sus ojos. Vera se permitió una leve sonrisa. Hal levantó la mano, su cicatriz reflejando la luz de la cámara en ruinas. Hoy marca el fin del Consejo y el comienzo del dominio de la Tierra. La cámara resonó con el sonido de puños golpeando pechos, de voces jurando lealtad. El nuevo imperio nació en sangre, sus cimientos tallados en venganza, su futuro incierto. Y sin embargo, mientras los vítores se alzaban a su alrededor, Hal sintió el silencio interior. Los fantasmas todavía estaban allí, observando, susurrando. La risa de su hermana, el grito de su madre, la orden de su padre. Nunca lo abandonarían. Había ganado la guerra. Había construido un imperio. Pero la victoria, se dio cuenta, no era libertad. Era otra cadena, otro peso que llevaría hasta su último aliento. El almirante Marcus Hall volvió su mirada a las estrellas más allá de Aeris Prime. La galaxia era suya ahora, y no tenía idea de lo que había desatado.